Buenas tardes con todos. Maestro, un gusto en saludarlos nuevamente. Compañeros. Buenas tardes, igualmente. Esperemos unos minutos a que se conecten el resto de compañeros, por favor. Bien, buenas tardes con todos. Empecemos. Se nos había quedado pendientes la semana anterior hablar justamente sobre el cine ecuatoriano. Para esto quiero empezar enseñándoles un trabajo de la agencia EFE del año pasado de este año, perdón, sobre cómo está o cómo ven la situación del cine ecuatoriano. Veamos esto y continuamos la clase, por favor. Desde la Ley de Cine de 2016, la proyección del cine ecuatoriano en los últimos años genera optimismo entre los directores e instituciones del país, aunque todavía es muy pronto para hablar de una identidad y un estilo propios. La ley impulsó la creación del Instituto de Cine y la Creación Audiovisual ICA y estableció una serie de ayudas financieras a la producción. Esto hizo que proliferaran las creaciones y, según diversas fuentes, durante el 2018 se estrenarán en Ecuador entre 15 y 18 largometrajes y otras 30 pequeñas producciones, de las que un 80% fueron óperas primas. El director Diego Araujo puso como ejemplo que durante la campaña electoral para las elecciones locales del pasado 24 de marzo, ninguno de los candidatos a la alcaldía de Quito tuviera en su programa una sola iniciativa cultural. Es súper importante que como sociedad empecemos a entender el valor intangible de la cultura, del arte, de las expresiones culturales, ¿no? Y el cine es una de ellas. Coincide con él el también cineasta Luis Felipe Fernández Salvador. Estamos produciendo mucho cine, pero cine enfocado a crear trabajos para personas que están al lado
y no para crear país, para vender una imagen estética de nuestro país, para crear identidad de nuestro país, sí, en nuestro país. Pero cuando se crea en nuestro país, la recepta cualquier persona del mundo como algo único. En la actualidad se producen en el mundo unas 30.000 películas al año, lo que significa un estreno cada 20 minutos. Así lo destacó el director del Instituto del Cine y la Creación Audiovisual de Ecuador, Jan van Dieren Dong. Es una cinematografía joven, nueva, lo que significa que casi 80% de las películas son óperas primas, lo que significa que no hay tradición todavía, entonces no para la población tampoco. Eso es algo que se ha visto en casi todos los países donde la cinematografía es nueva. Para Araujo y Fernández Salvador, uno de los principales problemas de la actual ley de cine es que no estipula de dónde provendrá la ayuda económica, que en estos momentos depende exclusivamente de la voluntad política del gobierno de turno. Bien, empecemos con eso para un poco analizar cómo está el cine ecuatoriano. Después vamos a ver un trabajo que en YouTube de Zoom 7 que alguien mandó para ver la experiencia coreana. Pero antes de entrar en esos detalles, yo sí quisiera que nos enfoquemos en realmente cómo está el cine ecuatoriano, tomando en cuenta algunas cuestiones, como por ejemplo que en el Ecuador hay muchas organizaciones o asociaciones, ¿no? de cine, que esto también, a mi modo de ver, causa una dispersión, ¿no? Y ya les voy a enseñar, aquí tengo más o menos cuáles son las organizaciones, ¿no? Que hay en el Ecuador. O sea, tenemos Asocine, que es la Asociación de Cineastas, tenemos la ADEG, Asociación de Documentalistas, y hay la de técnicos, hay APAI, hay CAN, hay COPAI, hay ACAPANA, TAIO. Como ustedes ven, un sinnúmero de organizaciones, ¿no? Que tenemos en el país, siendo un país tan pequeño, con tan poca producción. Y a mi modo de ver, también es una de las cosas o una de las causas para que no seamos un colectivo fuerte. El cine no se ha visto como una industria en nuestro país, o sea, más bien dicho, no se impulsa que esta actividad que tenemos en el Ecuador se lo vea como, primero, como un bien cultural, como una industria y como una imagen de país también. O sea, hay muchos factores, ¿no? El otro factor también que quiero poner un poco en el tapete para conversar con ustedes es el hecho de que somos un país lamentablemente muy regionalista, en el sentido de que muchas veces lo que se hace en Quito, o lo que se hace en Guayaquil, o lo que se hace en Cuenca o en otras provincias, no es compartido, no es consumido por los otros lados, o si una película de pronto tuvo éxito en Guayaquil, no tiene el mismo éxito en Quito. Entonces, eso se debe a ese regionalismo también marcado que lo tenemos. Somos una sociedad también clasista, entonces ciertos temas para un grupo económico medio o alto son temas que a veces no les interesa, por eso es que también hay un divorcio entre las producciones de documentales, que son muy buenos, que se hacen en el país, y el consumo de estos productos, ¿no? Estos productos más bien son vistos en festivales, en muestras, en cineclubs, pero no es un producto que se lo ve masivamente, ¿no?
Y el tercer elemento que les puse al inicio también es el de la dispersión, o sea, en el sentido que no somos o no hay una organización fuerte que cobije a toda la actividad cinematográfica en el país. El artículo que les mandé a leer creo que es un análisis profundo, ¿no?, sobre el cine ecuatoriano, y ahí claramente habla de la localidad, o sea, del problema de la localidad de nuestro cine, lo cual creo que también es cierto, o sea, todavía nosotros en nuestro cine no abordamos temas universales que de pronto les pueda interesar en otras latitudes. Yo recuerdo que García Márquez, alguna vez que recibí clases con él, nos decía que lo más particular es lo más universal. ¿En qué sentido? Que cuando uno cuenta una historia que es muy singular, por ejemplo, la historia de su pueblo, en la novela de Cien años de soledad de Aracatá, ¿no? Que es una historia muy singular, no muy particular, ¿no? Es una historia que en sus novelas ha llegado a ser universal, ha llegado a apreciarse en todas partes del mundo, por eso es una novela que ha sido traducida a tantos idiomas y por eso también García Márquez es un premio Nobel. Eso lamentablemente no ocurre en nuestro país ni con la literatura, peor con el cine. Sí hemos destacado en artes plásticas, tampoco es que somos la panacea, pero digamos, en artes plásticas sí ha habido un mayor reconocimiento. Y todo esto unido a que no hay una preocupación de las autoridades en impulsar a este sector, ¿no? Entonces, con estos elementos quisiera abrir el debate con ustedes para ver su apreciación del cine ecuatoriano y por qué es un cine que lamentablemente no se exhibe masivamente y no se consume por el gran público. Como les daba datos de años anteriores, más o menos van 10 millones de personas al cine al año en el Ecuador, y de esos 10 millones, los que van a ver cine ecuatoriano es el 0,02%. O sea, llegará máximo a 180.000, 200.000 espectadores que se tenga y no se tiene más que van a ver cine ecuatoriano. Ustedes, quisiera escucharles cuál es su visión, cuál es su apreciación de por qué el cine ecuatoriano no, como vimos en el reportaje, no despega, siempre estamos como iniciando, a pesar de que eh, se haya empezado a hacer cine casi desde 1920, que es las referencias de las primeras producciones, pero es como que siempre estamos, eso, lanzando, reiniciando, pero como que no despega nuestro cine nacional. No sé cuál es su apreciación. ¿Quién desea participar? Vamos, por favor, con María Belén. Buenas tardes a todos. Sí, a propósito de la pregunta que Carlos nos hace, yo creo que va de esta constante búsqueda de la identidad, ¿no? Porque siempre dicen, bueno, yo siempre siempre he escuchado hablar de que la identidad del ecuatoriano y que, o sea, que hay que apreciar lo nuestro y todo eso. Pero yo creo que va más allá de las regiones, ¿no? Lo que quiero decir es que nuestra identidad no se basa simplemente en que en esta región hablamos de esto y que en la otra región se dice tal cosa y que si escuchamos aquí, no sé, de pronto puede ser un chiste, puede ser papasa aquí, pero ya no en la costa o cosas así. Yo recuerdo que yo la primera película de cine nacional que vi, cine ecuatoriano, es decir, era Siete lunas, siete serpientes. A mi papá le gustaba mucho, sobre todo él grababa las películas porque las pasaban, recuerdo, muy en la noche y después ya las podíamos ver una y otra vez. Pero a mí me resulta, esas películas me resulta más
me llaman mucho más la atención. Recuerdo que era Siete Lunas, Siete Serpientes, había esto del Julia Romero y Flores, que la hizo Carl West. También me acuerdo que teníamos Cumandá, bueno, algunas, y me resultaban mucho más atractivas, digamos, porque creo que más que decir, bueno, aquí se habla así y esto resulta chistoso, o aquí utilizamos estos modismos, o cosas así, queriendo hacer pasar por eso la identidad ecuatoriana, trataban de contar eso mismo, o sea, digamos lo que, esa misma identidad, pero a través de un argumento más sólido. Sí, no sé si o sea, tendrá que ver el hecho de que estas películas que yo digo estaban basadas en una obra literaria, pero el argumento personalmente para mí era mucho más sólido. Ahora con todo esto de la pandemia yo he tenido la oportunidad, hay unas plataformas online en las que se puede ver el cine ecuatoriano. Sí, antes eran, recuerdo que en plena pandemia eran gratuitas, ahora ya están cobrando, pero bueno, aún así he podido acceder y he podido verlas. Y la verdad es que de todas las que he visto, solo es unas dos, creo, las que me han llamado la atención, el argumento, porque en todas siempre estoy, bueno, en la mayoría por lo menos, escuchando que, eh, por ejemplo, no sé si todos ubican esta película ¿Qué tan lejos? Que en un inicio creo que sí, ¿no? El argumento chévere y todo, pero a mí más que nada me deja esa sensación de que te están queriendo decir, ah, sí, acá se habla así, y en el país se habla así, y aquí nos entendemos de esta forma y tenemos estas costumbres, y más que nada creo que están haciendo un retrato, ¿no? Pero pienso que es una y otra vez una especie de refrito en las películas, por lo menos en la actualidad, las que hemos visto últimamente o las que yo he visto últimamente y están constantemente en eso, pero yo pienso que la identidad va mucho más allá de, como digo, modismos o de palabras que se digan aquí, cómo deformamos el lenguaje, el español, o de nuestras tradiciones. Y creo que para mí, por lo menos, ese es el problema, que no se cuenta con un argumento sólido. Por supuesto que hay más cosas, o sea, otro trasfondo, ¿no? En cuanto a la distribución, la promoción, todo eso. Pero para mí, principalmente, va de esto. Y otra cosa muy importante, yo no sé si es que habrá, ¿no? Pero hablo de los guionistas también. Ya, no sé si se me escucha. Sí, sí, se A le ver, escucha. sí. Yo no he escuchado que haya, digamos, por ejemplo, yo tengo algunos compañeros con quienes pude estudiar de otros países que vinieron acá a estudiar. Entonces, por ejemplo, en Perú, en México, hablaban de que el movimiento de los guionistas, o sea, los guionistas eran mucho más reconocidos porque tenían mucho más relevancia. Acá, mientras que acá, o sea, eso digo, yo no sé si es que haya, pero por lo menos yo no he escuchado que tienen tanta relevancia como un realizador, digamos. Entonces, personalmente, yo concluyo en eso, que va de esa constante búsqueda de identidad, pero que se malinterpreta y se queda a medias, digamos. Entonces, esa es mi apreciación. Gracias, María Belén. Sí, creo que el problema de buenos argumentos sí es real, ¿no? Pero como vamos a ver en un trabajo posterior, no se trata solo de los argumentos para tener un público cautivo. Vamos con Jefferson, por favor. Le escuchamos. Un gusto con todos. Bueno, ya se me adelantó la compañera. Yo también voy a decir que depende de un buen argumento, un buen guión. En lo personal, considero que en Ecuador hay toda la factibilidad tecnológica para comenzar a hacer lo del cine, pero el problema es que no se capacita y tenemos falencias en guionaje. Yo en lo personal, por mi experiencia, he tenido falencias en eso, ya que no he podido contar con buenos guionistas, no he podido contar con personas que tengan esa pasión por crear guiones. Inclusive yo he tenido que ser yo mi propio guionista para hacer diferentes cortos, diferentes sketches que he tenido en mente. Eso más que todo, yo le veo una gran falencia, las personas más que todo, el realizar guiones cinematográficos. Aquí en Ecuador le veo que no hay muchos. Eso nomás quería comentar.
Gracias, Jefferson. Hay una asociación de guionistas, les cuento aquí en el Ecuador, ¿no? Que, que supuestamente hace actividades y eso, pero sí, como dijo María Belén, no tienen reconocimiento. Omar, ¿nos quiere decir algo? Por favor, le escuchamos. Viéndole la pregunta desde dos puntos principales, que viene a ser la política y la educación. A eso me voy a enfocar. Lo primero, la política, las normas o leyes que favorecen solo al cine y audiovisual del extranjero. Aquí casi el 95% está destinado a trabajos del exterior y el restante para trabajos ecuatorianos, hablando en la televisión y en salas de cine, que eso viene a ser lo más complejo desde la política, ¿no? Que más favorece y protege el trabajo exterior y no lo local. Ahora, en cambio, viendo desde el punto de educación, estaba leyendo el nuevo cine ecuatoriano que nos mandó usted, y ahí mencionan unas palabras que sí me dejaron súper preocupado y que son realidad, porque menciona que la educación en Ecuador está enfocado más en visibilizar y aprender del cine clásico hollywoodense y aprender de ellos, haciendo que nosotros, el cine ecuatoriano, sea una pequeña copia del cine de Hollywood. De ahí está el gran problema, lo que estaban refiriéndose María Belén y Jefferson, de que justamente es esto, que lo que enseñan en la educación ecuatoriana está referente al exterior. Aquí las personas que escriben los guiones quieren hacer su western, sus películas de ovnis, sus películas de guerra mundiales, pero no nos enfocamos en nuestras propias historias en donde se puede explotar la cultura nacional. Omar, pero yo creo que sí son, la mayoría de películas ecuatorianas, sí son historias propias. Por eso en el mismo texto hablo de lo local. Y una de las críticas justamente en ese texto que dice es que es una cinematografía muy localista, en el sentido de que no aborda cosas que sean universalmente válidas. ¿En qué sentido? En que una película ecuatoriana se la pueda mostrar en China, en Nueva Zelanda, en cualquier país y tenga la misma apreciación. O sea, nos falta esa universalidad de nuestras historias, ¿no? Lo cual de pronto sí es un problema de argumento y como decía Jefferson, también un problema de guionistas, ¿no? De guionizar bien las historias para que sean eso, socialmente válidas y comprendidas universalmente. María Belén nos quiere decir algo, por favor. Sí, gracias. Lo que yo quería decir es que, bueno, también he escuchado mucho esto de que primero lo nuestro, hay que apreciar nuestro, o sea, lo que se produce acá y todo. Pero yo digo, no solo en cuanto a cine, ¿no? El cine también es una parte muy importante de a lo que me quiero referir, pero es en general. Y lo que yo digo es, o sea, yo no estoy de acuerdo, y no porque yo no valore o no quiera mi país, ¿no? Para nada, no es de eso, pero el asunto es que no estoy de acuerdo porque digo, ¿por qué debería yo darle una licencia a un producto que se hizo aquí? ¿Qué tal si primero lo veo, lo pruebo y veo si es que cumple mis expectativas, ¿no? Porque la calidad no es más que un atributo subjetivo, es algo que depende de cada persona y eso se cumple dependiendo de las expectativas que una persona tenga de tal o cual producto u objeto o experiencia. Entonces yo pienso que también, o sea, apelar a eso de elige lo nuestro y ven y mira nuestras películas, digo, por supuesto que sí, pero, o sea, ¿qué me va a ofrecer también? Digo esto a propósito de recién a ver, la semana que pasó se estrenó en streaming una película, creo que ya era un reestreno, una película ecuatoriana que se llama Gafas Amarillas. No recuerdo el director, no recuerdo bien. Pero bueno, entonces yo la pude ver nuevamente y la verdad es que yo pienso que el problema también es que no se logra profundizar.
como que se queda hasta la mitad, ¿no? Lo que propone el director, la idea. Por lo menos eso es hasta donde yo alcancé a percibir la película. Y yo pensaba que, o sea, el tráiler me generó un interés, por eso dije, bueno, voy a pagar por verla. Me generó interés y cuando la vi, no me llenó la expectativa, o sea, no profundizó lo suficiente. Yo sentí que se quedó a medias, que estaba, o sea, que el inicio a la historia, todavía en los personajes, incluso se ve una diferencia en cuanto a la producción, en cuanto a la fotografía, pero siento que la historia, el argumento se queda a la mitad y no logra profundizar. Entonces, eso, y mi conclusión es que el hecho de que esté aquí hecho en Ecuador, producido en Ecuador o coproducido en Ecuador, no significa que nosotros tenemos que darle una licencia y decir, bueno, no importa si me gustó o no me gustó, voy a decir que está bien porque es ecuatoriana y, no sé, de pronto promocionarla con otras personas que yo conozca de vamos a ver. En ese aspecto creo que, o sea, sí vamos a ver, pero vamos a ver de una forma crítica, no a dar esa licencia de es ecuatoriana y lo vamos a disculpar lo que sea. Eso, desde un punto de vista de espectador. Eso es, gracias. Gracias, María Belén. Yo estoy completamente de acuerdo con usted en el sentido de que solo con calidad vamos a alcanzar no solo el público ecuatoriano, sino de lo que se trata es del público universal, latinoamericano, o sea, que todo el mundo pueda ver nuestra cinematografía y eso lo vamos a hacer solo con calidad. Francisco tiene la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Yo quería aportar aquí otra perspectiva, ¿no? Creo que en realidad si nos ponemos a ver cómo empieza el cine en el mundo, nos podemos dar cuenta que básicamente ya como industria tiene un poco más de 100 años. En esos 100 años nosotros tuvimos unas primeras reacciones cuando el cine todavía era mudo y el cine tenía una tecnología de grabación de películas, pero de hecho ni siquiera era una industria propiamente como se hizo después de los años 30, 40 en adelante, ¿no? Cada vez más grande. Nosotros cuando dimos el primer pasito ya la industria era enorme, ya tenía todo el cuerpo de dirección, de guionistas, de los estudios, tenían toda ya una vasta experiencia en la distribución, en la producción, en el marketing, como ahora se lo conoce, en fin. Es abrumador. Y no solamente con Ecuador, realmente con básicamente una gran mayoría de los países del mundo, ¿no? Por ahí los países un poquito más, digamos, más grandes. Voy a poner a Francia en primer lugar, que es en donde se originó el cine. Los primeros años llevaba la delantera Estados Unidos, pero luego ellos entraron en la guerra, en la Primera Guerra Mundial y se quedaron, pues no, ellos quedaron afectados, devastados, como es natural, y Estados Unidos no. Esos años de la guerra, Estados Unidos, desde la perspectiva del cine, fue el más grande del mundo. De ahí en adelante nunca aflojó su posición, digamos, ¿no? Y el cine se desarrolló por todas las vertientes posibles, o sea, fundamentalmente la comercial, pero no exclusivamente la comercial. También desarrollaron un cine, digamos, arte, vamos a llamarlo así. O sea, básicamente ocuparon todos los ramales. Y veamos desde en tanto y en cuanto tenga que ver con el Ecuador, ¿no? Aquí en el Ecuador, pues, básicamente se fue generando un mercado también para esas películas. Y nos acostumbramos a ver nieve en Navidad, por ejemplo, ¿no? Una transportación cultural de ese tipo de cosas. Que solo lo menciono es para ver en cuánto nos afecta todo eso. Sí, no sé, desde qué década podemos decir que empezamos a reaccionar, pero si yo elimino esas primeras coproducciones que realmente podrían haber sido 90-10, 90 para el extranjero y 10 para el ecuatoriano, si yo la elimino, creo que podríamos pensar en la década de los 80 como para decir que ya tenemos un cine que dio sus primeros pasos. En otras palabras, como que nos empezamos a mover tarde. Y ese movimiento tardío
no es que con el paso de los años se ha ido haciendo, bueno, ha ido teniendo una evolución, ¿no? Dimos un paso y nos quedamos varios años ahí sin movernos. Entonces, así, pues es difícil desarrollar experiencia, desarrollar tradición, desarrollar identidad, desarrollar metodología, no sé, desarrollar un montón de cosas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el debate está bien. Creo que es importante que identifiquemos la posición, la situación en la que estamos, para de ahí adoptar, al menos decidir qué camino seguir. Pienso que inclusive en este momento, a mí me parece que el cine como tal tampoco es en el formato que lo llamamos de salas de cine, no es el que está ya predominando. El cine ha cambiado aún afuera, o sea, ya no es ahora. Si lo vamos a medir por la métrica de los espectadores que van a la sala de cine, bueno, hagámoslo, pero como que estamos ya en contracorriente. O sea, la corriente no es esa, me parece. De hecho, el espectador mismo es diferente, porque recuerden que hoy todos nosotros, todos, bueno, quizás habrá unos cuantos un cierto porcentaje que no, pero todos estamos saturados, sobreexpuestos a los videos. ¿Queremos ver una película? Vamos a YouTube, o buscamos ahí un lugar que me dé la película gratuita. Quiero, digamos, hacer un documental, bueno, hago un documental ahí, aunque no tenga mayores pretensiones, ¿cierto? O sea, me refiero, no es que voy a vivir de eso, quiero expresarme, en fin. Entonces, esa perspectiva, digamos, es dura, pero yo no quiero tampoco caer en el lugar común de menospreciarnos. Esa no es la forma correcta, ¿no? Nosotros tenemos mucho talento, yo lo he comprobado hasta la saciedad, lo tenemos. Pero sí creo que nos falta un poquito de análisis adecuado para saber por dónde empezar. Inclusive yo no digo que la primera decisión que se tome sea la correcta. Lo que yo digo es que hay que actuar. Entonces, ¿cómo actuar? Bueno, intentemos, por ejemplo, hoy en día posicionarnos. Oiga, estamos hablando de la época de WhatsApp, estamos hablando de la época de Instagram, de YouTube. Estamos hablando de que si alguien quiere una película, digamos, que se vea, tiene que básicamente ponerla ahí y ver si YouTube tiene suficientes likes o suficientes suscriptores en ese canal para ver si por ahí monetiza un poco. O también, pues bueno, tener algún otro esquema que habría que inventar, ¿no? Yo creo que sí hay espacio para nosotros, por supuesto, que realmente nosotros, entre nosotros mismos, no nos conocemos todavía. Mentira parece, ¿no? Pero no nos conocemos adecuadamente. Tenemos demasiados complejos, creo que no, que son cargas, son pesos sobre los hombros que no nos dejan movernos. Confiemos. Yo creo que tenemos esa capacidad. Confiemos en que nosotros sí podemos. Ese grito de guerra que creo que nosotros lo creamos, entre paréntesis, ¿no? El sí se puede. Sí, y yo creo que a partir de ahí busquemos, bueno, cuál es el canal que vamos a usar, cuál es el formato que queremos emplear. De repente el estar esperando que el Estado nos aporte no está mal, pero no es realista, no ha sido realista durante tantos años, digamos, ¿no? La gente política le da gusto momentáneamente a los gremios y le sacan ahí algo que saben ellos que no se va a poder concretar porque no está adecuadamente estudiado, financiado y no hay la voluntad política para hacerlo. Entonces, hay que, digamos, sin cerrar ese camino, yo no digo que no se intente, pero hay que buscar otras alternativas y dar rienda suelta a la creatividad, porque yo estoy seguro de que allí, entre levantadas y caídas, intentando cada vez más, vamos a encontrar algo que nos exprese y que nos dé la satisfacción de aportar en el cine. Por ejemplo, no es porque está aquí Omar, digamos, ¿no? Él nos puso en contacto con un videíto de
en donde mostraba algunas facetas antropológicas, culturales. Ese me parece es un terreno ahí inexplorado y que démonos cuenta de una vez. Oiga, aquí tenemos una riqueza cultural enorme, enorme. Más bien, aprovechemos antes de que desaparezca, porque por ahora no se han transfigurado, la gente sigue usando la vestimenta, sigue procesando las cosas manualmente, seguimos. Entonces, digo yo, solo como un ejemplo, ¿no? Repito, es solo un ejemplo. Y creo que a partir de ahí hay una línea de trabajo. Podemos hacer cosas. Ahora hay más, por supuesto que podemos hacer obras dramáticas, sí. Podemos, digamos, incentivar ahí a que los escritores nuestros aporten, sí. Y tenemos, digamos, directores cinematográficos que están ansiosos. Entonces, seamos modestos, partamos con lo que podamos hacer y estoy seguro que en poco tiempo vamos a encontrar nuestro derrotero. Por ahora esa es mi aportación. Gracias. Gracias, Francisco. Solo dos cosas quiero comentar de esto, que sí, tenemos que empezar por algo y creo que esto que estamos haciendo no es en vano, o sea, hace falta espacios de discusión, de conocimiento, de aprendizaje. Y yo creo que esto que estamos haciendo es un primer paso justamente para eso, para primero eso, reflexionar, entender lo que se está haciendo y de ahí eso, marcar ciertas pautas, ciertas cosas que nos ayudarán a mejorar. Vamos por favor con Edwin Infante, que pidió la palabra también. Gracias, maestro. Buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. No sé si se me escucha. Sí, sí, se le escucha. Ya, gracias. Bueno, yo quería solamente mi criterio muy personal, ¿no? Pero bueno, me parece que son temas muy importantes los que estamos nosotros tratando durante este taller, este curso. Y como bien lo decía el maestro y también lo manifestó el compañero Francisco, creo que solamente es nuestra decisión de empezar por algo. Claro que sí, nosotros hay aspectos muy necesarios como los tecnológicos, el económico, la parte cultural, lo social. Pero más allá de eso, creo que las instituciones, algunas de ellas que deberían dar las oportunidades necesarias, a veces no las cumplen como debería ser. Entonces se produce este favoritismo de que siempre a determinado grupo y no dan cabida a otras personas, a otras oportunidades en este caso, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hay que romper, ese favoritismo y dar oportunidades a todos. Dentro de estas oportunidades, pues vamos a encontrar muchísimo talento, muchísimas personas talentosas, creativas, con ingenio, que pues tendrán sus ideas y en base a eso, pues podrán marcar la diferencia, ¿no? Como nosotros decimos. Entonces, desde ahí me parece también que es muy necesario ese apoyo de las instituciones, pero que no sea a base de favoritismos o por amistades o por padrinazgos, ¿no? No creo que está bien eso, a pesar que todavía se mantiene esa situación. Por otro lado, también yo he visto el enfoque que decía, parece que era Omar, no recuerdo. El aspecto, la relación con la educación y la misma cultura, ¿no? Se hablaba de que ya es hora de que el ministerio